Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles. Me estoy portando re bien, así que déjese de Demasiado joder, bien, de exhortarme Boyo, a demasiado la bien. conducta, que estoy hecho una joyita. ¿Eh? En cualquier momento voy a empezar a las puteadas para que la gente no se olvide del Boyi que recuerda. Nosotros no ¿Qué tenemos pasa que en política, claudicar, Claudio? y por eso, no tenemos que claudicar de tratar de ser distintos, de poner un poco de luz a esa información que anda dando vuelta y que pocos pueden decir. Yo soy distinto. Lo que pasa es que estoy tratando de no putear porque precisamente ahora todo el mundo putea en los medios. Se Y trata de diferenciar y no putea nada. estoy tratando de ser más moderado porque ahora la cultura es la de la exageración. Es una cultura de así de la vociferación. Gritamos contra el presidente, contra la vice, contra la oposición, según de qué lado del mostrador esté. Pero es la cultura de decir cosas que, digamos, que llevan una carga de opinión desmesurada, ¿no? Yo O estoy sea, este comprando, presidente se tiene que ir, este gobierno se tiene que ir. ¿Lo dice quién? Un periodista cualquiera que esté alineado en esa franja, ¿no? bueno, lo que pasa es que la grieta también llegó al periodismo, atraviesa todos los rubros y sectores, Sí, y el periodismo que tendría que ser independiente, que está tendría que analizar. agrietado. Exactamente. Entonces yo que soy televidente de canales de noticias, por ejemplo, voy, voy mechando y voy haciendo zapping y pongo un ratito C5N y Mm, veo una interpretación de la realidad sí. determinada Después se pasa a La y Nación después, Más, y después pongo el N+, que vendría a ser la otra la punta, antítesis. y veo que se habla de los mismos temas con una interpretación totalmente Ahora, distinta, diametralmente lo que distinta de los mismos lo temas. que une a los dos casos, digamos, los que hablan bien del gobierno y los que hablan mal, para decirlo, no es la primera vez que pasa, siempre ha pasado así en Argentina. Pero ahora la característica es el nivel de crítico que no pasa por buscar criticar desde la información, sino ya desde la posición tomada. Es decir, yo tomo esta posición y me habilita para decir cualquier Cualquier cosa cosa. del otro. Lo importante, y es digamos, la conclusión de esto que estamos hablando, Rubén, es que el poder político y el periodismo adicto no le sirven ni al político, ni al medio de comunicación, ni al mismo político. Esta práctica que se realiza también acá en la región, Y sí, en todos lados. no sirve porque no es creíble. No le sirve a un político un periodista que esté diciendo que qué bien que haces las cosas, sos el mejor del mundo, mirad con toda la gente que te reunís y mirá la cantidad de anuncios que haces y mirá lo exitoso que sos y todo tu equipo es bueno Mm. y todo lo que haces es bueno y es brillante y el futuro es Qué bien. Qué fantástico futuro que vamos a tener. y el pasado es inolvidable. Claro. No sirve. Como tampoco sirve ese periodista que se muestra enojado, Todo el tiempo. que se muestra crítico en el 100%, que se muestra como que persigue un determinado proyecto, una ideología, un gobierno, un político, porque tampoco es creíble. Tampoco es creíble. No. Tampoco es creíble. Entonces, Eh, nuestro ¿Y aporte qué hay que hacer? en este programa, y bueno, mostrar siempre las dos campanas, Ni, mostrar las ni dos tanto ni posturas, tampoco. trabajar seriamente, entender que no todos hacemos siempre bien las cosas. A ver, cualquier político, hay políticos buenos y políticos malos, políticos más honestos, políticos menos honestos, pero la realidad es que todos cometen errores y todos tienen aciertos. Los que nos gustan y los que no nos gustan también. Y ese es el periodismo que se acerca, porque es muy difícil, al menos en la Argentina, ser íntegramente profesional. Pero nosotros en Pórtense Bien
lo intentamos, no claudicamos y vamos por esa lucha. Y fracasamos con todo éxito. Bueno, antes de ir a la próxima entrevista con Virginia Luna, la doctora Virginia Luna, especialista en Derecho de Familia, para seguir un poco con esta temática que veníamos hablando con Eduarda, le adelanto, Rubén, que después de esta entrevista vamos a hablar un poco, tengo los temas que voy a publicar en la editorial este sábado a la noche en mejorinformado.com, que trata un poco... Tengo información interesante, Rubén, para darle y para darle a la audiencia también. Tengo una posible fecha de interna para elegir a candidatos a gobernador, precandidatos a gobernador para este año, en el MPN para este año. Tengo algunas novedades del acto que se va a realizar en el Chocón, del sector azul. Y tengo también novedades de las elecciones partidarias del MPN que también se van a realizar. Hoy me enteré este que año. tiene regazo el sector azul. Tiene regazo donde recibe así a gente que eventualmente se había descarriado y se había alejado del regazo materno, ¿no? Bueno, eso Qué lindo cuando se juega con metáforas en el periodismo, Sí. sí, metáforas tan maternales, ¿no? El regazo es algo que uno identifica con una madre, con una abuela, que es ahí donde nos vamos a refugiar cuando somos chiquitos y nos agarramos de la teta, Sí. ¿no? Acá Vamos, la teta es del Estado, como decía aquel libro de Miguel Toledo y Echeverry. de la traición no se vuelve, Rubén. Cuando uno traiciona, traiciona siempre. Y eso todo el mundo lo sabe. Sí. No es confiable alguien que traiciona. Bueno, vamos a hablar con Virginia Luna, abogada. Buen día, Virginia. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día para toda la audiencia. Bien, nosotros acá estamos bien, sentados frente al micrófono y hablando, entre otras cosas, sobre el tema de la violencia contra los niños. Acá va a haber una movilización el 25 de este mes y bueno, hemos hablado muchas veces sobre cómo está la situación de la justicia respecto de las de las masivas demandas que hay ante los distintos tribunales respecto de situaciones de familia que tienen que tienen que ver con cuestiones que atienden directamente a los niños, ¿no? Y en este caso, la primera pregunta que le hago es acerca de la accesibilidad a la justicia, teniendo en cuenta que hemos pasado 2 años de pandemia y que ahora estamos saliendo todavía con algunas limitaciones. Y, y bueno, la justicia está recién recomponiendo su actividad plena. Este acceso a los tribunales de familia, ¿cómo es actualmente, Virginia? Bien, bueno, en esto yo tengo posibilidad de ejercer tanto en las provincias de Neuquén y Río Negro como acá en Mendoza. Yo diría que hay como eh, un factor positivo que nos ha quedado de pandemia y uno que viene de mucho arrastre de mucho tiempo. El positivo ha sido esta instalación de dispositivos virtuales que nos permiten, en el caso de los abogados particulares, que estamos representando a una familia, el acceso prácticamente inmediato en cuanto a nuestras presentaciones. Lo que está teniendo algún nivel de dificultad por ahí bastante importante es la vuelta, ¿sí? El movimiento del proceso, porque yo puedo presentar ahora ya una demanda, sábado, domingo, cualquier día, pero tenemos una lentitud, digamos, en lo que es sobre todo la parte de las notificaciones. En el sur, por ejemplo, yo tengo una demanda hace un buen tiempo y bueno, es un sistema de notificaciones un poco complicado, donde lo hace el propio abogado particular, por lo cual si el abogado contrario, digamos, no me notifica, el proceso está paralizado. Esto me pasa en un caso. A O sea, diferencia de Mendoza, el abogado que de una de las partes puede de esa manera manejar el tiempo de una causa como se le antoje. en este caso concreto sucede así y en todos los casos. Cuando uno interpone una demanda, uno es el que tiene que notificar, carga la notificación, que esta es la parte rápida, el dispositivo electrónico. El área de notificaciones del Poder Judicial, digamos. Uno carga,
pone la documentación, se aprueba en la oficina de notificaciones, pero después uno tiene que ubicar la manera de notificar a la parte. La comparación que yo te hacía con Mendoza es que yo en Mendoza interpongo la demanda, mismo sistema, misma velocidad, con las particularidades, ¿no?, de cada provincia, y es el juzgado quien se encarga de salir con su notificador judicial a buscar a la persona, notificar y correr los plazos. Por ejemplo, como te comentaba ahí, un caso que uno y varios, ahora estoy demorada a la espera de que la otra parte me notifique, y si el otro abogado de repente decide que pase el año, pasarán, y acá estamos, bien, en la espera. Virginia, Bueno, algo. Impresionante. Virginia, Y por, sabemos que la burocracia judicial es lenta, es engorrosa, muchas veces la justicia llega tarde, pero cuando hablamos de familia, el bien tutelado justamente muchas veces son los niños, la familia, y el paso del tiempo constituye de alguna manera una condena, ¿no? Porque si uno inicia un proceso, una demanda por un régimen de comunicación, y esa demanda cae en esta burocracia y en estas chicanas, y de la parte contraria hay mala fe y se utilizan todos estos artilugios que hablaba recién en la entrevista anterior Eduarda, eh, pasa el tiempo y los niños crecen rápido y de alguna manera hay una condena encubierta por el solo paso del tiempo, porque ¿quién le devuelve a ese padre o a esa madre que no puede ver a sus hijos durante meses, durante años, y que además son de alguna manera muchas veces adoctrinados, dándole información de que su progenitor o su progenitora no conviviente es una persona mala o que no conviene verla o que le hizo daño? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo ves? ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Hay algún proyecto de reforma? Desde tu experiencia, ¿cómo lo vivís? Mira, yo lo veo como que la justicia de familia en general, sin particularizar, pierde de vista una cuestión muy importante, que es que a quien debemos proteger de la vulneración o lesión o violación, como uno quiera decir, del derecho, es a los niños. Entonces, ¿qué pasa? Hay un papá con un derecho, hay una mamá con un derecho y hay un niño con un derecho. Y eso es lo que dejamos de lado. Por ahí se pierde mucho en que la mamá demandó, el papá dijo, este denunció. Normalmente sabemos que actualmente hay una infinidad de demandas de la parte que quiere obstruir el contacto, ¿no? Y en realidad el tiempo pasa, el chico crece, se derivan una serie de delitos que la justicia, me parece que hay como poco entrenamiento o poca conciencia, o quizá las capacitaciones por ahí las hacemos rápido porque a veces nos obligan, y no tomamos conciencia de lo que significa realmente la ley, por ejemplo, 26061, que es una ley nacional que habla de la protección de la niñez y la adolescencia. Esa es la base de esa ley, donde instaura todos unos sistemas muy buenos, como muchas veces pasa en la ley, en el Código Civil, que ha tenido unos avances muy buenos, pero que a la práctica no estamos pudiendo hacer esa transición efectiva. ¿En qué va esto? En tiempos. Es decir, si hoy, por ejemplo, tenemos una denuncia a aprobar de penal, ¿no? Una denuncia a aprobar que uno de los progenitores nos está diciendo que el otro ha hecho algo, lo que sea, un maltrato, un abuso, muchas veces esto es falso. eh, Inmediatamente la justicia de familia precave como precaución impide el régimen, ya no la mamá, es la justicia la que dice, bueno, no lo puede ver a este señor abusador, por ejemplo. Hay alternativas, porque ese niño está creciendo pensando que su papá lo odia, porque esos son los discursos. Y Tu te lo papá te abandonó. abandonó, no te quiere ver, prefirió a los hijos nuevos, porque a veces obviamente uno rehace su vida, la prefiere a la esposa nueva, digo, un montón de discursos, y te pongo un caso muy concreto al extremo a que llega. Extremo que el niño diga que no tiene papá y diga que su apellido es el apellido materno. Se presenta, ejemplo, Virginia Luna Navarro, y yo digo, no tengo papá y me llamo Virginia Navarro, y la mamá, con la complicidad, esto es un caso real, la mamá, con la complicidad de un lugar pequeño donde vive,
ha logrado que la docente llame al niño por este nombre, Navarro, ha logrado que los pediatras llamen. Algún día esta niña o niño, porque no estoy diciendo de quién se trata, tendrá que ir a votar y no va a saber a quién se refieren cuando digan Luna. ¿Quién es Luna? O sea, alguien que nunca existió. O sea, estamos generando a futuro un daño en la salud mental del chico cuando la justicia lo podría resolver simplemente con un régimen de comunicación provisorio, supervisadísimo, Supervisado, claro. muy supervisado, y hay un juez que yo rescato mucho, su, su manera de abordar, que por ahí las presiones se le complican, pero por ejemplo, propuesta de un juez de Cipolletti, del número 5, el doctor Jorge Benati, en este caso, propuso ante una denuncia de abuso, que obviamente él como juez de familia no sabe si es real o no, pero propuso régimen supervisado, 1 hora en su despacho, al menos 1 vez a la semana. No es poca cosa lo que este juez está proponiéndose. Por decirlo vulgarmente, se la está jugando a que el abusador se encuentre con su hija, digo, pero es en su despacho, con su equipo técnico presente. Presunto abusador. Este presunto abusador que la verdad que es un caso para mí complejo, pero digo, me consta que la denuncia no es verdadera, me consta fehacientemente, no voy a dar detalles del caso, pero me consta, y digo, bueno, al menos hay un juez que está pensando en la niña, ¿sí? Está Claro. pensando en que este menor, este niño, por lo menos entienda que esa persona que está sentada enfrente en el escritorio o al lado donde él permita que se sienten, es su papá. En este caso, un papá. ¿Se debería penar la denuncia falsa? ¿Se debería legislar o se debería penar? Y, y, y otra pregunta, ¿estás de acuerdo con que existe el registro de obstructores al vínculo? Las dos cosas. Que exista el registro de obstructores es una muy buena medida, como tenemos el registro de deudores alimentarios, por ejemplo, que también es una medida importante, porque mira, no es raro, no es casual que muchas veces en estas parejas que no funcionan, vos tengas una mamá que no obstruye un vínculo, obstruye dos. Pareja uno, hijo uno, pareja dos, hijo, digo, no está de más que mamá o papá, ojo, yo por ahí lo estoy centralizando en mamá porque es lo más común, pero hay papás también que obstruyen. Digo, por lo menos para que se sepa, digamos, no está de más porque se repiten las historias. En cuanto a la falsa denuncia, hay dentro del Código Penal alguna posibilidad, de hecho existe, que una vez que vos terminás, lo que pasa es que va sujeto al primer proceso. Terminado el primer proceso, sobreseído o demostrado que los hechos no ocurrieron y sentenciado, uno tiene la posibilidad de hacer una denuncia por la falsa denuncia, el falso testimonio y todo lo que haya implicado el proceso en penal, ¿no? Y en una segunda instancia, que por ahí uno cuando vos tenés una falsa denuncia de abuso, por ejemplo, te digo abuso que es lo más grave, maltrato, amenazas, que hoy por hoy, hasta que no se demuestra, podés estar en prisión, estás jugando tu libertad. Entonces vos cuando lográs una sentencia donde se dice este hombre está sobreseído, es inocente o lo que sea, uno no está como con ánimo para decir ahora voy por daños y perjuicios, por daño moral, por daño laboral, todo lo que uno sufrió, ¿no? En este proceso, que son procesos sorprendentes para mí, los penales. ¿Por qué es sorprendente? Porque de repente un proceso de presunto abuso lleva 3 años en discusión, 3 años donde un menor no está pudiendo ver a su progenitor porque, bueno, hasta que no se resuelva, eh, por eso rescataba mucho esto del juzgado número 5. A pesar de no contar con la sentencia, bueno, está esta predisposición del juzgado de familia de decir, bueno, 3 años entre que esto se resuelve o no se resuelva, intento, por lo menos que no se pierda el vínculo, aunque sea tan restringido. Eh, y me sorprende que en otros casos, que pueden ser o no falsas denuncias, por ejemplo, una amenaza, es inmediato. O sea, vos en menos de 24 horas tenés el estudio psicológico, el estudio psiquiátrico, la persona detenida, la domiciliaria, todo hecho. Entonces, eh, me parece que la justicia de familia le falta aún construir un espacio más fuerte
En cuanto a que si yo voy a denunciar un delito, por ejemplo, de impedimento de contacto, habitualmente las comisarías me dicen, no, eso es familia. No, eso es el artículo 72, inciso C del Código Penal. Me tenés que tomar la denuncia. Digo, no sé si es falta de capacitación o por ahí uno, ante un delito, digo, de un robo, otros delitos, como que estamos más familiarizados en penal con los otros delitos. Este es un delito y es tan delito como una denuncia de violencia de género. Claro. Y creo que los dos cuestan todavía. Cuesta que nos tomen las denuncias, que reconozcan. Por ahí yo hay gente que le he sacado la foto del artículo y le he dicho, con esto anda, porque es un delito penal. O sea, no es discutible, digamos, que tengamos o no ejercicio ya un problema de las instituciones. Que está regulado en el código, está, No, y digamos. después también la otra dificultad es el acceso a la justicia y el costo que tiene el acceso a la justicia, porque la realidad es que esas denuncias que vos haces referencia, Virginia, se archivan y uno tiene que presentar un recurso para que se desarchive y se tenga en cuenta, y eso hacerlo con un abogado, digamos, del Estado oficial es muy difícil, y a la hora de contratar un abogado privado no todo el mundo tiene la posibilidad, con lo cual el, el sistema termina siendo cómplice de la picardía y de la obstrucción. No se soluciona el problema, sino que se agrava. Sí, y sin duda, en el tema de la defensa pública, uno entiende que el defensor público siempre es un poco el más cargado en el sentido que al ser una posibilidad para la persona bueno, de realmente litigar o un abogado, sabemos que bueno, los honorarios no son bajos, entonces es una posibilidad, el representante público muchas veces están desbordados con muchos casos, muchas veces se institucionalizan modalidades de trabajo eh, y en esto, bueno, se va dificultando. Y la otra cuestión que tiene la problemática de familia llevada a la justicia es todo lo emocional que se juega en esto. Entonces, eh, al iniciar un proceso de familia, ya sea régimen de comunicación o alimentos, que a veces uno dice el alimento sale más rápido, no es así. Cada proceso lleva su tiempo. Eh, la ansiedad de quien consulta al abogado se transmite en una presión, digamos, hacia el abogado privado o público, y bueno, y eso genera toda una cuestión. Entiendo que los otros procesos también lo deben tener, porque uno cuando concurre al abogado espera un resultado de lo que está iniciando. Eh, pero en la justicia de familia, esto que vos dijiste hace un ratito, el tiempo es un tiempo de pérdida de vínculo, de pérdida de reconocimiento, y estamos estudiando, digo, porque estamos con algún papá y charlándolo un poco, hemos hecho dos presentaciones de supresión de identidad en relación a consecuencia de un impedimento de contacto. Las dos veces ha resultado archivado. La primera vez lo iban a archivar sin leer. Esto te lo relato como abogada que fui. O sea, esto es una pequeña queja de la justicia, así como puedo rescatar un juzgado, puedo decir que me pasó en una fiscalía de Cipolletti, ir, pararme frente a la secretaria y que me diga, esto lo vamos a archivar. Pregunta mía fue, pero vos leíste esto, esto y esto. Tuvo que ir, buscar el expediente, leerlo en mi presencia. Lo archivó igual, pero no siquiera lo habían leído. ¿Por qué? Porque lo que se denunciaba en ese caso, que se denunció dos veces, fue delito de supresión de identidad de una menor que dice no tener padre y da otro nombre, que no es el de su acta de nacimiento, que no es el de su DNI, y en su comunidad pequeña se la identifica con un nombre que sí es el nombre, pero no el apellido. A ese extremo llega el impedimento de contacto y a ese extremo llega la justicia, archivo sin leer, porque realmente es un delito que requiere bastante investigación. Hay pruebas, tenemos hasta una nota de supervisión escolar y de la docente pidiendo disculpas por ese error de haber nombrado a la niña por un largo año con otro nombre, de haber extendido un certificado de egreso de nivel inicial con otro nombre, pero para el fiscal no constituía delito, no había pruebas, y hizo alguna referencia a que supresión de identidad se refiere a otro contexto histórico de la Argentina que existió, que es real, que siempre va a tener consecuencias en nuestra historia, sin duda.
pero ¿qué hacemos con el presente? Pregunta que le haría al fiscal, que hoy es juez. Una locura. Premiado, y esto es una expresión vulgar en parte, pero digo, la verdad que fue muy molesto porque por lo menos léela, archive si es lo que él considera, si no se ajusta a delito y lo discutimos, pero archivar sin leer me pareció tremendo. Misma situación ocurrió por segunda vez, con la misma denuncia se intentó por segunda vez porque las pruebas existen, el delito está configurado, y bueno, mismo resultado. Con un problema que ahí me hizo un poco de ruido, que fue esto, muchas licencias, era muy difícil encontrarlo al fiscal, siempre tuvimos una recepción excelente, en este caso de la parte administrativa, excelente. Contestaban, informaban, trataron de brindar toda la ayuda posible. Bueno, lo cierto es que el fiscal estuvo con mucha licencia, me hablaron de una transición que estaban encabezando, bueno, cuestiones que no hacen de repente hacer las cosas justas. Claro. Para que es para lo que debería estar la justicia, es decir, para hacer las cosas justas. Sí. Bueno, muchas gracias, Virginia. Gracias a ustedes por la posibilidad de seguiremos hablando en otras oportunidades porque este tema va a estar siempre presente. Gracias, Virginia. Saludos a todos. Saludos. Virginia Luna, abogada, licenciada en Desarrollo Social, especializada en familia, en niñez, litigante en muchas causas, aquí en Río Negro, en Neuquén, y ella vive en Mendoza. Tanda. Hagan lo que quieran, pero escuchen. Pórtense bien. Un permanente llamado a la solidaridad de la inteligencia. Búscanos en Twitter.